Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Cristina de Dinamarca. Ella fue duquesa consorte de Milán y después duquesa consorte Lorena, y fue una de las princesas las cuales fueron desechadas y excluidas del trono de Dinamarca y Noruega tras la abdicación de su padre, el ex-rey Cristián II. Cristina también fue una mujer la cual ha sido conocida por ser en su época una de las novias más deseadas de Europa y por ser una de las sobrinas favoritas del emperador Carlos V. Cristina además fue una mujer con una gran experiencia para gobernar, siguiendo los pasos de sus antecesores. Sin más demora, disfruta de su biografía. Cristina nació en noviembre de 1521, en Nyborg, en el centro de Dinamarca, aunque hay debates sobre si estas afirmaciones son verdaderas. Sea como sea, el lugar de nacimiento de Cristina fue Dinamarca. Cristina fue la tercera hija sobreviviente del rey Cristián II de Dinamarca-Noruega y de su esposa Isabel de Austria. Por lado paterno era nieta de los reyes de Dinamarca y por lado materno era descendiente de los reyes de Aragón y Castilla, Fernando e Isabel, más conocidos como los Reyes Católicos. Además descendía de la famosísima familia Habsburgo, la cual se terminó haciendo del Sacro Imperio Romano Germánico. Sus abuelos maternos fueron la reina Juana I de Castilla y el rey Felipe I de Castilla, y sus abuelos paternos fueron el rey Juan I de Dinamarca y su esposa Cristina de Sajonia. En enero de 1523, los nobles daneses se rebelaron contra su padre y ofrecieron el trono a su tío, el duque Federico de Holstein. Cristina, su hermana y su hermano siguieron a sus padres al exilio en abril del mismo año, a Veer en Zelanda, Países Bajos, y fueron criados por los regentes holandeses, su tía abuela, Margarita de Austria y María de Hungría. Su madre murió el 19 de enero de 1526. En 1532, su padre, Cristián II de Dinamarca, fue encarcelado en Dinamarca después de un intento de recuperar su trono. El mismo año, murió su hermano, y ella se convirtió en la segunda en la sucesión al trono danés de su padre, después de su hermana mayor Dorotea. Cristina recibió una buena educación de su tía, la regente de los Países Bajos, bajo la supervisión de su institutriz, Madame de Faïns. Fue descrita como una gran belleza, inteligente y vivaz, y disfrutaba de la caza y la equitación. Como pupila de su tío, el emperador Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y miembro de la Casa Imperial, fue un peón valioso en el mercado matrimonial político. En 1527, Thomas Wolsey, primado de Inglaterra, sugirió que Henry Fitzroy, duque de Richmond y Somerset, hijo ilegítimo de Enrique VIII, se casara con Cristina o Dorotea, pero los Habsburgo no querían que se casaran con un bastardo del rey de Inglaterra. En 1532, Francesco II Sforza, duque de Milán, después de que se le negara un matrimonio con Dorotea, propuso casarse con Cristina, de 11 años. Carlos consintió no solo en un matrimonio por poderes, sino en una consumación inmediata una vez que Cristina llegara a Milán. Su tía, creyendo que la princesa era demasiado joven para consumar un matrimonio, retrasó la partida de Cristina hasta el 11 de marzo de 1533, informando al enviado milanés que estaba enferma y llevándola a otra parte de los Países Bajos por asuntos serios. A pesar de que Cristina y su hermana Dorotea ya no eran princesas o herederas del trono de Dinamarca y Noruega, fueron novias muy deseadas en toda Europa, ya que aunque su padre había sido destronado, y todos le habían dado la espalda, Cristina, al ser sobrina del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y al mismo tiempo el rey de España, muchos hombres quisieron proponerle matrimonio a una de las dos hermanas. Además, debido a la muerte de su hermano, el príncipe Juan, los reclamos del trono de Dinamarca y Noruega pasaban a sus hermanas Dorotea y Cristina. El 23 de septiembre de 1533, en Bruselas, Cristina se casó por poderes con Francesco II Sforza,
duque de Milán, a través de su representante, el conde Massimiliano Stampa. El 3 de mayo de 1534, Cristina hizo su entrada oficial en Milán entre grandes festejos, y el 4 de mayo se celebró la segunda ceremonia nupcial en el Salón de la Rochetta. Se dice que la relación de Cristina con Francesco era buena, y era muy popular en Milán, donde se la consideraba un símbolo de paz y esperanza para el futuro después de décadas de guerra, y su belleza era muy admirada. Disfrutaba de las partidas de caza, y el palacio fue redecorado y embellecido para ella. Cuando se le dio su propia corte, su dama de compañía principal fue Francesca Paleóloga de Monferrato, esposa de Constantino Arianiti Comneno, príncipe titular de Macedonia, que se convertiría en una de sus amigas más íntimas de toda la vida. En ese momento, Francesco II Sforza se encontraba muy débil, ya que su salud nunca se había recuperado tras haber sobrevivido a un intento de envenenamiento años antes, y existía la preocupación de que nunca pudiera tener hijos y muriera sin herederos. Según el acuerdo matrimonial, el ducado de Milán pasaría a formar parte del imperio si no se producía descendencia. Ella y Francesco no tuvieron hijos. En octubre de 1535, Francesco Sforza murió, dejándola viuda cuando tenía 13 años. Sus derechos como viuda en la ciudad de Tortoune de por vida quedaron asegurados, mientras que el ducado se incorporó al imperio. Sin embargo, Massimiliano Stampa permaneció a cargo como castellano de Milán, y Cristina permaneció en la residencia ducal. Carlos V apoyó su deseo de permanecer en Milán, ya que era muy popular allí y su presencia se consideraba una protección a la independencia y la tranquilidad milanesas. Como forma de salvar la independencia milanesa, Stampa sugirió que se casara con el heredero al trono de Saboya, el príncipe Luis de Piamonte, pero el plan fracasó debido a su muerte poco después. El Papa Pablo III sugirió que se casara con el hijo de su sobrina Cecilia Farnasi, quien, aunque unos años mayor que ella, fue criado como su hijo adoptivo en la corte de Milán después de la muerte de su madre. Cuando el rey francés reiteró sus pretensiones al trono de Milán en nombre de su hijo, el duque de Orleans, se sugirió un matrimonio con el hijo menor del monarca francés, el duque de Angulema, pero Carlos V rechazó el matrimonio a menos que Angulema, en lugar de Orleans, recibiera el ducado de Milán, en caso de que reconociera las pretensiones francesas sobre el ducado. Cristina dio la bienvenida a la duquesa Beatriz de Saboya cuando Saboya fue ocupada por los franceses, y estuvo presente en la reunión entre Beatriz y el emperador en Pavía en mayo de 1536. En diciembre de ese año, Milán fue oficialmente entregada al mando de un funcionario imperial, y Cristina fue escoltada a Pavía. Antes de partir, tomó el título de dama de Tortoune, y se nombró un gobernador para que administrara su ciudad total en su nombre. En octubre de 1537, Cristina se fue a vivir a la corte de su tía, la gobernadora de los Países Bajos, la reina viuda María de Hungría, pasando por Innsbruck, para visitar a su hermana en el Palatinado antes de llegar a Bruselas en diciembre. Cristina era la favorita de María. En 1537, cuando Juana Seymour, la tercera esposa de Enrique VIII de Inglaterra, murió, Cristina fue considerada como una posible esposa del rey inglés. El pintor alemán Hans Holbein recibió el encargo de pintar retratos de mujeres nobles que pudieran convertirse en reinas inglesas. El 10 de marzo de 1538, Holbein llegó a Bruselas con el diplomático Philippe Jouby para conocer a Cristina. Jouby acordó con Benedict, el amo de la casa de Cristina, una sesión al día siguiente. Cristina posó para el retrato durante 3 horas vestida de luto. Sus habitaciones en Bruselas estaban decoradas con terciopelo negro, damasco negro y un paño negro de la corte. Cristina, que entonces tenía solo 16 años, no ocultó su oposición a casarse con el rey inglés, que para entonces tenía reputación en toda Europa por su maltrato a las esposas. Enrique había anulado su matrimonio con su primera esposa, Catalina de Aragón.
También era muy famosa la historia de su segunda esposa, Ana Bolena, a la cual mandó a decapitar. Supuestamente se dice que Cristina dijo, si tuviera dos cabezas, una debería estar a disposición del rey de Inglaterra. También era obvio que María de Hungría no estaba muy entusiasmada con el matrimonio, ya que no era admiradora de Enrique VIII. María no perdonó la humillación y sufrimiento por el que Enrique VIII hizo pasar a Catalina de Aragón. Enrique insistió en el matrimonio hasta enero de 1539, cuando la actitud de María hizo evidente que el matrimonio nunca se llevaría a cabo. Thomas Wriothesley, el diplomático inglés en Bruselas, aconsejó a Thomas Cromwell que Enrique debería fijar su noble estómago en algún otro lugar. Guillermo V de Cleveris, duque de Cleveris, le propuso matrimonio a Cristina. Guillermo había sido nombrado duque de Gueldres por testamento del último duque de Gueldres sin hijos. Esto fue impugnado por el emperador, que deseaba incorporar Gueldres a los Países Bajos. También lo fue por el ducado de Lorena, que consideraba a Gueldres como su propiedad a través de Felipa de Gueldres, y el propósito de su propuesta era asegurar el apoyo del emperador a su sucesión a Gueldres contra las reclamaciones de Lorena. Los otros pretendientes eran Francisco de Lorena, heredero del ducado de Lorena, y Antonio, duque de Vendôme, más tarde Antonio de Navarra. La propuesta de Guillermo V de Cleveris fue rechazada por Carlos V debido a la cuestión de Gueldres. De hecho, la propia Cristina estaba enamorada de René de Chalon, príncipe de Orange, en 1539 y 1540. En la corte se observó que René estaba enamorado de Cristina y la cortejaba, y que ella correspondía a sus sentimientos. Un eventual matrimonio por amor fue apoyado por la hermana de Cristina, Dorotea, y por su cuñado Federico, quien declaró que le gustaría que su cuñada se casara por amor si podía. La regente María condonó el cortejo de manera extraoficial, pero no hizo ningún comentario oficial porque deseaba que su hermano, el emperador, declarara si necesitaba a Cristina para un matrimonio político antes de permitirle entrar en un matrimonio por amor. En octubre de 1540, Carlos V obligó a René de Orange a casarse con Ana de Lorena y luego declaró a Cristina comprometida con el hermano de Ana, Francisco de Lorena, para fortalecer la alianza entre el imperio y Lorena después de que se hubiera dañado en el asunto de Gueldres. En febrero de 1540, Cristina ayudó a su hermana Dorotea, que había sido enviada al emperador por encargo de su esposo Federico, para defender la causa de su padre ante el emperador y evitar la renovación de la tregua entre los Países Bajos y el rey Cristián III de Dinamarca. Tras consultar al arzobispo Carondelet, presidente del consejo, y a Nicolás Perrenot de Granvelle, Dorotea y Cristina enviaron la siguiente petición oficial al emperador: mi hermana y yo, tus humildes y amorosos hijos, te suplicamos, como fuente de toda justicia, que tengas compasión de nosotros. Abre las puertas de la prisión, que solo tú puedes hacer, libera a mi padre y dame consejos sobre cómo puedo obtener mejor el reino que me pertenece por las leyes de Dios y del hombre. Sin embargo, su apelación no tuvo éxito. El 10 de julio de 1541, Cristina se casó en segundas nupcias con Francisco, duque de Bar, en Bruselas. Francisco había estado comprometido con Ana de Cleveris, que se convirtió en la cuarta esposa de Enrique VIII. En agosto, Cristina y Francisco llegaron a Pont-à-Mousson, en Lorena, donde visitaron a la duquesa viuda Felipa, y continuaron hasta la capital en Nancy escoltados por la familia Guisa. En noviembre de 1541, Cristina, su esposo y suegro visitaron la corte francesa en Fontainebleau, donde se vieron obligados a ceder el fuerte de Stenay a Francia. Cristina evitó que esto creara una ruptura entre Lorena y el emperador. Durante la guerra entre Francia y el emperador en 1542, vivió en la corte francesa en varias ocasiones visitando a su tía, la reina Leonor. Cristina dio a luz a su hijo Carlos III el 18 de febrero de 1543. En febrero de 1544, Cristina y su hermana Dorotea visitaron al emperador en Espira, supuestamente para implorarle que hiciera las paces con Francia,
aunque sin éxito. Su hija Renata nació el 20 de abril de 1544. El 19 de junio de 1544, Francisco sucedió a su padre como duque de Lorena. En julio, él y Cristina recibieron al emperador en Lorena, pero no lograron convencerlo de iniciar negociaciones de paz. En agosto, el emperador ordenó que la residencia de la familia Guisa en Joinville fuera perdonada por el ejército imperial a petición de Cristina, ya que ella le había pedido este favor por consideración a Ana de Lorena. El mismo mes, Carlos V le pidió a Cristina que impidiera a Francisco visitar la corte francesa, ya que lo tomaría como una señal de negociaciones de paz, pero ella respondió que ya se había ido. Cuando la guerra finalmente terminó más tarde ese mismo año, Cristina estuvo presente en las celebraciones de la paz en Bruselas. Cristina actuó como asesora política de Francisco. Esto fue notado durante la Dieta de Espira. Su relación fue descrita como feliz, compartían un interés común en la música y la arquitectura, y planeaban redecorar el palacio en Nancy. En una ocasión durante el matrimonio, Cristina se refirió a sí misma como la mujer más feliz del mundo. Lamentablemente su marido, el duque Francisco, murió el 12 de junio de 1545, dejando a Cristina como regente de Lorena y tutora de su hijo menor Carlos. Su testamento fue impugnado por un partido encabezado por el conde Jean I de Sam, que consideraba a Cristina como una marioneta del emperador y deseaba colocar a su cuñado como corregente. Cristina, que había dado a luz recientemente a su tercer hijo, Dorotea, el 24 de mayo de 1545, pospuso el funeral, se retiró a su patrimonio dotal y envió un mensaje a Carlos V. El 6 de agosto, tras la mediación del emperador, Cristina y su cuñado fueron declarados corregentes durante la minoría de edad, siendo necesarios los sellos de ambos para emitir órdenes, pero con Cristina como regente principal con la custodia exclusiva del monarca menor. En octubre de 1546, recibió al rey francés en Bar, quien intentó convencerla de que se casara con el conde de Aumale. Sin embargo, ella se negó a casarse de nuevo. Cristina estuvo presente en la Dieta de Augsburgo en 1547 con su tía María de Hungría y la princesa viuda Ana de Orange. Durante la Dieta se discutió un matrimonio entre Cristina y el rey Segismundo de Polonia. También fue cortejada por Alberto Alcibíades, Margret de Brandeburgo-Kulmbach y Burgrave de Nuremberg, cuyo encaprichamiento con ella atrajo la atención. Se opuso al matrimonio de su cuñado Nicolás de Vaudemont y Margarita de Egmont, porque temía que desagradara a Francia. En marzo de 1549, hizo una visita oficial a Bruselas para estar presente en la bienvenida del príncipe Felipe de España a los Países Bajos. En esta ocasión, Felipe le dedicó tanta atención que causó descontento, y ella se fue a Lorena para evitar complicaciones. En Lorena, Cristina tuvo cuidado de mantener buenas relaciones con la familia Guisa, que estaba estrechamente afiliada a la corte francesa, y fortificó Stenay, Nancy y varias otras fortalezas contra un esperado ataque francés. En septiembre de 1550 hizo enterrar de nuevo a Carlos el Temerario en Lorena. Ese mismo año asistió por segunda vez a la Dieta de Augsburgo y fue muy celebrada como anfitriona de los príncipes asistentes. En mayo de 1551 recibió a su hermana y a su cuñado en Lorena. En septiembre de 1551, Francia se preparaba para la guerra contra el imperio. Al ser considerada como un aliado imperial, Lorena estaba en peligro inmediato. Cristina intentó aliarse con la familia Guisa, envió advertencias al emperador y pidió tanto a él como a María de Hungría ayuda para defender Lorena, ya que había notado preparativos de guerra franceses a lo largo de la frontera. Advirtió que Lorena no tenía ejército propio y que había oposición al emperador entre la nobleza local, que daría la bienvenida a una invasión francesa. El 5 de febrero de 1552, Enrique II de Francia marchó hacia la frontera alemana, llegando a Joinville el 22. Cristina no logró obtener ayuda de los Países Bajos y del emperador, y el 1 de abril viajó a Joinville, en compañía de la princesa viuda Ana de Lorena,
a la duquesa Antonieta de Guisa para pedirle al monarca francés que respetara la neutralidad de Lorena. Su apelación tuvo éxito y el rey le aseguró que Lorena no corría peligro de ser atacada. El 13 de abril de 1552, Francia invadió el ducado de Lorena y el rey francés entró en la capital, Nancy. Al día siguiente, Cristina fue informada de que se le había privado de la custodia de su hijo, a quien el rey debía llevar consigo cuando se marchara y que a partir de entonces sería educado en la corte francesa, y que ella y todos los demás funcionarios imperiales en Lorena estaban privados de cualquier cargo en el gobierno de Lorena. Todos los funcionarios imperiales debían abandonar el ducado. A Cristina no se le pidió que se fuera, pero se le privó de cualquier participación en la regencia, y Lorena iba a ser gobernada únicamente por su antiguo corregente, el duque de Vaudemont, a quien se le pediría que hiciera un juramento de lealtad a Francia. En una famosa ocasión, Cristina entró en la galería de los Eps, donde estaban reunidos el rey y su corte. Vestida con su traje negro de viuda y un velo blanco, le rogó que se llevara todo lo que quisiera excepto a su hijo. Los cortesanos presentes describieron esta escena como conmovedora, pero el rey simplemente respondió que Lorena estaba demasiado cerca de la frontera enemiga para dejar a su hijo y la escoltó afuera. Cristina se retiró a su casa de dote en Denoeuvre. En mayo de 1552, su cuñado Vaudemont le comunicó su deseo de abrir las puertas al ejército imperial, y sus cartas fueron interceptadas, tras lo cual Enrique II de Francia le ordenó abandonar Lorena. Debido al estado bélico de la zona, no pudo llegar a los Países Bajos, sino que se refugió en Slevstad, hasta que pudo reunirse con su tío el emperador cuando llegó a la zona con su ejército en septiembre. Entonces pudo partir hacia la corte de su hermana en Heidelberg, en el Palatinado, con sus hijas y su excuñada Ana, y de allí, finalmente, a la corte de su tía María en Bruselas, en los Países Bajos, donde se estableció. Cristina recibió propuestas de matrimonio del rey Enrique de Navarra, Adolfo de Holstein, príncipe de Piamonte, y Alberto de Brandeburgo. Este último prometió recuperar el reino de su padre para ella. Sin embargo, ella se negó a casarse y se centró en las negociaciones con Francia para recuperar la custodia de su hijo. Estuvo presente en la abdicación del emperador Carlos V en Bruselas en octubre de 1555, seguida de la ceremonia en la que su tía María de Hungría renunció a la regencia de los Países Bajos. Se despidió de ellos cuando partieron hacia España en octubre de 1556. El emperador sugirió que Manuel Filiberto, duque de Saboya, se casara con ella y, al mismo tiempo, fuera nombrado gobernador de los Países Bajos, pero aunque reemplazó a María como gobernadora ese año, el matrimonio nunca se llevó a cabo. Tras el fin de la guerra entre Francia y el Imperio, solicitó a los franceses permiso para regresar a Lorena y reunirse allí con su hijo. Esto no fue posible. El monarca francés advirtió en 1556 que su hijo sería declarado mayor de edad y que su pretensión de regencia sería discutible en cualquier caso dentro de un año. Además, el rey Felipe no quería darle permiso para salir de Bruselas, porque disfrutaba de su compañía y su popularidad en los Países Bajos le era útil. Visitó Inglaterra por primera vez en abril de 1555, aunque no hay mucha información registrada de esta primera visita. En febrero-mayo de 1557, ella y Margarita de Parma visitaron la corte de María I de Inglaterra. Fueron recibidos por la reina María con un gran banquete en Whitehall. El motivo rumoreado de su visita fue que planeaban llevarse a la princesa Isabel con ellos para entregarla en matrimonio al duque de Saboya. Este plan de matrimonio fue bloqueado por la reina. Cristina causó una buena impresión en Londres durante su visita, y se dice que se hizo amiga de los lores Arundel y Pembroke, visitó varios santuarios católicos y le mostraron la Torre de Londres. Sin embargo, hubo cierto descontento por parte de la reina María, debido al afecto y la atención que le brindó Felipe. También se le negó una visita para ver a la princesa Isabel, que se encontraba recluida en Hatfield en ese momento. En mayo, regresó a los Países Bajos. Finalmente, gracias a las negociaciones con su excuñado, Nicolás de Vaudemont,
Cristina obtuvo permiso para reunirse con su hijo. El encuentro tuvo lugar en el pueblo fronterizo de Marcoing en mayo de 1558. Cristina fue invitada a su boda en París en 1559, pero declinó la invitación porque para entonces estaba de luto por su madre adoptiva, María de Hungría, y porque para entonces había aceptado la tarea de presidir la conferencia de paz entre Francia y España. En 1558, Cristina presidió como mediadora las negociaciones de paz en Cercamp, a petición de la reina. Las negociaciones se interrumpieron debido a la muerte de María de Hungría. Cuando se reabrió la conferencia de paz, Cristina retomó su puesto como presidenta de la conferencia, que tuvo lugar en Le Cateau-Cambrésis, en febrero-abril de 1559. El Tratado de Paz se consideró un triunfo de las habilidades diplomáticas de Cristina. Cuando el duque de Saboya dimitió de su puesto de gobernador de los Países Bajos en mayo de 1559, Cristina fue elegida como su sucesora. Era popular entre todas las clases sociales de los Países Bajos, donde había crecido y donde la consideraban holandesa. Tenía fuertes conexiones entre la nobleza holandesa y su éxito durante las conferencias de paz de Cercamp y Cateau-Cambrésis le había dado una buena reputación como diplomática. Ya había sido propuesta para el puesto de gobernadora durante el verano de 1558. Sin embargo, sus ventajas no jugaron a su favor a los ojos del rey Felipe de España, ya que veía con recelo su popularidad entre los holandeses y, especialmente, su amistad con el príncipe Guillermo de Orange. En junio, se nombró en su lugar a Margarita de Parma. Esto provocó un conflicto entre Cristina y Margarita y, en octubre, Cristina se unió a su hijo Carlos y a su esposa en Lorena. En Lorena, Cristina sirvió como consejera de su hijo, especialmente en la reparación de las finanzas de Lorena después de la guerra y en ganarse la lealtad de la nobleza local, y ayudó a su nuera como anfitriona. En marzo de 1560, fue nombrada nuevamente regente de Lorena durante la ausencia de su hijo y su nuera en la corte francesa. Estuvo presente en la coronación de Carlos IX en Reims en mayo de 1561 y en la del emperador Maximiliano en Frankfurt en 1562. Su hijo Carlos hizo su entrada oficial en Nancy en mayo de 1562 y asumió oficialmente la regencia. Sin embargo, continuó confiando en Cristina como su consejera en asuntos de Estado. En 1564, ella concluyó un acuerdo con el obispo de Toul, por el cual éste cedió sus temporalidades al duque de Lorena con el consentimiento del Papa, como consejera política de su hijo, que a menudo prefería delegarle tareas políticas, tenía una posición fuerte en la corte ducal de Lorena, en particular porque su nuera Claude prefería pasar su tiempo en la corte francesa, que ella visitaba con frecuencia. Sin embargo, estaba preocupada por la influencia de la reina viuda francesa Catalina de Médici, de quien sospechaba que intentaba influir en Lorena y perturbar su relación con su hijo, en un intento de privarla de su influencia en los asuntos de Estado. A la muerte de su padre, en prisión en Dinamarca en 1559, su hermana mayor Dorotea asumió el título de reclamante de reina de Dinamarca en el exilio como heredera de la reclamación de su padre. Sin embargo, necesitaría la ayuda de la dinastía Habsburgo de su madre para presionar con sus reclamos, pero como viuda sin hijos más allá de la edad fértil habitual, Dorotea ya no era considerada políticamente útil, y la dinastía Habsburgo no mostró interés en ayudarla a tomar el trono. Los leales daneses leales a la línea de su padre, encabezados por el exiliado Pederox, por lo tanto pidieron a Cristina que persuadiera a Dorotea para que renunciara a sus reclamos a Cristina y su hijo. Cristina hizo a Ox parte del Consejo Ducal, y en 1561, visitó a Dorotea, y supuestamente siguió su consejo y convenció a Dorotea para que renunciara a su reclamo. Después de esto, Cristina se autodenominó la legítima reina de Dinamarca, Noruega y Suecia. En febrero de 1563, se refirió a sí misma como Cristina, por la gracia de Dios, reina de Dinamarca, Suecia y Noruega, soberana de los godos, vándalos y eslavos, duquesa de Schleswig, Ditmach, Lorena, Bari Milán, condesa de Oldenburg y Blamont,
y señora de Tortoune. En realidad, no tenía acceso a estos tronos y tenía dificultades para reclamarlos. En 1561, Cristina planeó casar a su hija Renata con el rey Federico II de Dinamarca. Sin embargo, con el estallido de la Guerra de los 7 Años entre Dinamarca, Noruega y Suecia en 1563, estos planes se interrumpieron. Fue ayudada por Pederox, el aventurero Wilhelm von Granbech y sus aliados, quienes intentaron destronar a su primo segundo, el rey Federico II de Dinamarca, en su favor, y le aconsejaron que reclutara un ejército e invadiera Jutlandia, por lo que sería bien recibida por la nobleza danesa, en ese momento en oposición al monarca danés. De 1565 a 1567, Cristina negoció con el rey Erico XIV de Suecia para crear una alianza entre Suecia y Dinamarca-Noruega a través de un matrimonio entre Renata y Erico XIII. El plan era que Cristina conquistara Dinamarca con el apoyo de Suecia, un plan con el que Erico estuvo de acuerdo, si podía asegurarse el apoyo del emperador y los Países Bajos. En 1566, Cristina acuñó una medalla que se refería a sí misma con el título de reina de Dinamarca, con el lema Besine Kunta Rund. Sin embargo, el emperador Fernando estaba en contra del plan debido al efecto destructivo que tendría sobre el equilibrio de poder en Alemania, donde Sajonia, al estar fuertemente aliada con Dinamarca, se opuso a las pretensiones de Cristina. Tampoco logró adquirir el apoyo de Felipe II de España. La alianza matrimonial planeada entre Lorena y Suecia finalmente terminó cuando Erico XIV se casó con su amante no noble Karin Mansdotter en 1567. En 1569, Cristina todavía abrigaba esperanzas de presionar con sus reclamaciones al trono danés, pero se encontró con la respuesta del cardenal Granvela de que los Países Bajos nunca se volverían contra Dinamarca, que el emperador se opondría y que España estaba ocupada en otro lugar. Con el fin de la guerra nórdica de los 7 años en 1570, Cristina ya no trabajó activamente en este asunto. En junio de 1568, Cristina se encontraba entre quienes pidieron clemencia a Felipe II de España en nombre del conde de Egmont. Ese mismo año, su hija Renata se casó con el duque Guillermo de Baviera. Según se dice, Cristina pasó algún tiempo en Baviera, antes de regresar a Lorena en 1572. En 1574, participó en la conspiración de Morna para deponer a Juan III de Suecia y proporcionó fondos al conspirador Charles de Morna a través de su intermediario, Messier Lagarde. En agosto de 1578, se fue a Tortoune, en Italia, un feudo que le había dado su primer marido, donde vivió hasta su muerte, llamada Madame de Tortoune. Tuvo poderes de soberanía vitalicios en Tortoune y participó activamente en el gobierno de la ciudad. Su gobierno sobre Tortoune tiene una buena reputación en la historia, se dice que reformó los abusos, puso fin a una disputa con Rávena, obtuvo la restitución de los privilegios perdidos y protegió los derechos de Tortoune contra el odiado gobierno español. Era popular en Tortoune, a menudo recibía suplicantes y socializaba con la nobleza milanesa local. En junio de 1584, el virrey español le informó que sus derechos como soberana de Tortoune habían expirado en lo sucesivo, pero se le permitió permanecer en la residencia y vivir de los ingresos de Tortoune de por vida. También continuó abogando por los derechos de Tortoune ante el virrey español. Cristina murió el 10 de diciembre de 1590, a los 69 años de edad, en Alessandria, en Italia, y sus restos mortales se encuentran en el convento de Cordeliers de Nancy, al lado de su esposo Francisco. Cristina fue una de las mujeres más populares de su tiempo, la cual administró de manera excelente los duques de Milán y de Lorena. Sin dudas Cristina tenía todo para ser reina, y aunque no lo logró, llegó a ser muy querida por sus habitantes. Es posible que Cristina hubiera seguido el ejemplo de sus demás familiares, aunque ella también destacaría por ser la sobrina favorita de su tío el emperador Carlos V,
También Cristina fue una mediadora entre los conflictos, logrando terminar conflictos y empezando nuevas disputas. Además es recordada por sus habilidades en el gobierno y por la forma en la que rechazó al rey de Inglaterra. Y bueno, espero que les habrá gustado este video, de este personaje el cual no es muy conocido. Nos vemos en un próximo video y adiós.